A ver, yo quiero ser muy claro. La frontera no está abierta. Todas estas personas que cruzan la frontera de manera ilegal y sin un fundamento para permanecer en el país van a ser procesados debidamente y posteriormente expulsados. Una persona expulsada bajo el título 8 va a enfrentar una prohibición de regreso hasta 5 años y podría enfrentar cargos criminales si intenta ingresar otra vez. Estamos ante el final del título 42 en Estados Unidos. Miles de migrantes llegaron hasta la frontera, todos ellos con la esperanza de cruzar y conseguir el tan anhelado asilo. Las posibilidades de lograrlo son pocas. Para decirlo claro, mucha diferencia entre el título 42 y el título 8, tal cual, no la hay. Veamos esto. No hay fecha ni plazo que no se venza. Llegó el día, el fin del título 42 en los Estados Unidos. La medida que permitía las expulsiones express de los migrantes con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Se nos hace más difícil después creemos, para el paso. Por eso decidimos viajar antes del 11 de mayo. La esperanza es lo último que le queda a los migrantes. Algunos se entregan en la frontera para poder entrar a Estados Unidos y pedir asilo, aunque las posibilidades de conseguirlo parezcan de 1 en 1.000.000. Aquí viendo para ver cómo es para entregarse. Se dicen que hay posibilidades de dar los papeles pues, para entrar legal. Pero no sé, no sé si sí, no sé si no. Piden una oportunidad, pero el cruce parece imposible. Texas, por ejemplo, colocó alambre de púas para evitar el paso de migrantes, provocando escenas dramáticas en el río Bravo. Y el título 8, la nueva medida migratoria que entra en vigor en Estados Unidos, no es menos dura, sino todo lo contrario. Con Barack Obama, permitió deportar a más de 3 millones de migrantes en 8 años. Por si fuera poco, esta vez viene con un cambio. Aquellos que quieran solicitar asilo deben hacerlo por una aplicación de teléfono y esperar una respuesta en su país de origen. Si llegan a Estados Unidos sin cumplir con este requisito, serán deportados. No pueden volver a intentarlo en 5 años y si intentan cruzar la frontera en ese tiempo, podrían ir a prisión. La idea es que los migrantes no hagan toda la travesía hasta la frontera, pero eso no garantiza que todos reciban una oportunidad. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, ¿qué le parece si vemos el asunto? Y otra vez le agradecemos en verdad profundamente al doctor Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, ex comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración. Creo, doctor, ¿cómo has estado, Tonatiuh? De nuevo agradecemos tu tiempo. Muy buenas noches, en verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Javier? Encantado de saludarte, con muchísimo gusto. Yo mucho más agradecido y estoy cierto que el público también, por lo que significa tener opiniones que puedan ayudarnos a entender y a ver qué pasa. A ver, a unas horas de que el título 42 deje de entrar en vigor y entre el artículo 8, con una gran cantidad de migrantes que corren materialmente rumbo a la frontera o que están saliendo de Estados Unidos para ver qué pueden hacer, para ver si pueden volver a entrar. ¿Qué ves? ¿Qué anda pasando, Tonatiuh? Bueno, lo cierto, Javier, es que la frontera sí está cerrada, efectivamente, y todo se encamina a que ese cierre, que es de política migratoria, no es tanto físico, ese cierre pues repercuta nuevamente en muchísimos retornos a México y a los lugares de origen de las personas. Entonces, para decirlo de esta manera, el título 42, que era el que permitía el retorno express, ahora el título 8 va a continuar esos retornos, no express porque sí va a haber un registro, se va a crear un expediente de las personas que hagan este intento y con una penalización, que es la posibilidad de ya no tener ningún acceso formal a Estados Unidos por 5 años o incluso si se reintenta una penalidad ya de tipo criminal. Esto genera una tensión
adicional, un freno adicional, y México pues reaparece como un país alineado a la política migratoria de Estados Unidos y abierto a los rechazos que haga este país, y por nuestro lado sin dar la cobertura ni humanitaria necesaria, que es cada vez más delicado el tema, ni jurídica de protección para las personas que por estas condiciones son particularmente vulnerables. Entonces ahí estamos haciendo un apoyo a esa política migratoria, pero no estamos creando las condiciones, sobre todo en las ciudades fronterizas, para una atención mínimamente adecuada. Estamos ante un fenómeno con características de inédito en el mundo. Pienso lo que pasa en las costas de Italia, por ejemplo. Pienso lo que puede incluso pasar con Pakistán, con la India, con estas naciones, fronteras sumamente transitadas, ciudadanos huyendo de sus países por innumerables razones económicas, sociales, políticas. ¿Sí estamos ante algo, ante un momento que tú recuerdes en tu análisis de este fenómeno migratorio en algo inédito y especial? De manera global, sí. De manera continental también. Hay una situación que fue sincronizada y afectada por la pandemia del COVID-19 en muchos lugares del mundo. Lo que estaba mal se hizo peor. Las condiciones económicas, recordarás, Javier, fueron particularmente difíciles. Hubo parálisis deliberada de economía y de todo tipo de movilidades. Esto genera recesiones, descolocación de procesos económicos, sociales, regionales e incluso internacionales, que ha tardado de ajustar. Y hay países que han logrado y lograron una recuperación mejor, otros que definitivamente no, o parcialmente no. Y esos son los casos que subrayo, en donde lo que estaba mal se hizo peor. Y cuando lo peor está en esas condiciones, con muy distintos factores que pueden ser también incluso políticos, como notoriamente es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, el éxodo se vuelve de otra escala, la necesidad de salir crece, y ese explica buena parte de sincronías, incluso con otros países como Colombia, Ecuador y Perú, y México, Javier. México, que habíamos estado tranquilos en movilidad hacia el norte por más de una década, a partir de mediados del año 20 volvimos a emigrar y ahora somos el 42% del total. O sea, de esas personas que ahí vemos en la pantalla y otras personas que no vemos, pero que están en la frontera al borde de intento de cruce, pues casi la mitad somos mexicanos. Y esto va a seguir incrementando, me temo, en el próximo año y en este sin duda y en el siguiente, porque no veo que tengamos factores de cambio que corrija esa tendencia. Tonatiuh, estamos de nuevo como un país con una actitud más bien pasiva respecto a lo que está pasando. Yo escucho que el presidente López Obrador dice que habló con Biden, nos pusimos de acuerdo y sí, vamos a ayudar en todo lo que quieran, pero mandamos policías, Estados Unidos manda guardia, traemos todavía algo que de repente se nos olvida por todo lo que está pasando en la frontera norte, Tonatiuh, pero uno no puede perder de vista lo que pasa en la frontera sur, con la gran cantidad de migrantes que están ahí encapsulados materialmente. La parte mexicana, ¿qué alcanzas a saber de eso? Seguimos en el tono severo, sí. Seguimos en el tono de la política migratoria militarizada, utilizando al ejército a través de la Guardia Nacional, militarizando la operación del Instituto Nacional de Migración y en general creando un contexto muy agresivo y hostil a migrantes y solicitantes de refugio. Y esta continuidad pues va a contrasentido de varias cosas, pero la más importante es que el perfil social de las personas en movimiento e incluso buena parte de la movilidad mexicana se trata de un perfil de solicitantes de refugio que ameritan protección internacional, que son titulares de derechos en México. Y eso obligaría a que el marco institucional de México gire
de esto militarizado que te acabo de comentar a el marco protector de la ley sobre refugiados. Esa ley es la que debe estar prevaleciendo y por lo mismo no es el Instituto Nacional de Migración el que debiera estar al mando de esta situación, mucho menos la Guardia Nacional, sino debiera ser la Comar. Sí. Dar ese giro jurídico, político, generaría otra comprensión, otro trato. No quiero decir que Comar se haga cargo de todo, porque incluso ahora materialmente no puede. Sí, claro. Pero sí hacer los lineamientos, la política, los criterios, los acuerdos con estados, municipios, con otras entidades del gobierno federal de protección. Simplemente si le quitamos la hostilidad, ya daríamos un paso adelante muy valioso, Javier. Déjame cerrar preguntándote, ¿qué imaginas que va a pasar en las próximas horas? ¿Nada nuevo de lo que estamos viendo? No, porque del lado de la política migratoria mexicana, todas las señales son de que es lo mismo. No hay señales de que vayamos a cambiar, a pesar de las situaciones tan graves que vimos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y a pesar de que por congruencia, por nuestra emigración, que también tiene un componente de refugio muy grande, debiéramos cambiar el tono, pero por ahí no hay cambios, hay continuidades y ni siquiera hay una valoración de la migración mexicana misma, no hay conciencia ni en el discurso público ni en las políticas públicas de que otra vez estamos migrando. Y del otro lado hay continuidad también del alineamiento con las políticas de Estados Unidos. Claro. Entonces, por ahí no hay mucho movimiento. Tal vez lo nuevo y lo más interesante van a ser los centros regionales de procesamiento que se abren en Guatemala y Colombia y el desarrollo de la aplicación CBP One de manera más amplia, que abrirían una ventana mayor, valiosa, humanitaria, que va a resolver algunas cosas, pero el conjunto, el total de la problemática, creo que la vamos a seguir viendo en situaciones muy parecidas. ¿Te parece que quieran alargar el caso de los 40 migrantes calcinados en la estación migratoria de Ciudad Juárez? ¿O qué crees que anda pasando con eso? Pareciera que ya no pasó nada y el presidente se enoja cuando se habla de ello. Sí, desde un principio la estrategia fue reducir a su mínima expresión un evento tan grave. Desde un principio no hubo una declaratoria mínima de mea culpa. ¿Sí? Desde un principio no hemos tenido la responsabilidad de Estado de ofrecer condolencias a familiares y sobre todo proceder a la reparación del daño. Y entonces es la agenda que me temo va a ir marginándose y peor aún olvidándose, lo cual pues sería el punto más triste de todo este escenario tan trágico y grave. Te mando un gran saludo, doctor Tonatiuh Guillén. Muchas gracias. Te mando un saludo y gracias. Un abrazo, Javier. Para ti. Gracias. Buenas noches.